Bueno, bienvenido a todos, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta es la última reunión que nosotros tenemos como cuerpo de hombre. Y bueno, siempre es bueno, ¿no es cierto?, poder estar estudiando y los temas que hemos estado estudiando a lo largo de este año han sido bastante fructíferos para cada uno de nosotros. O sea, hemos visto distintas cosas que nosotros debemos tener claro y cómo debemos comportarnos como hombres. Y a mí me tocó de este libro el capítulo 8, que está todo, ¿no es cierto?, centrado en cómo podemos ser aptos para enseñar, ¿ya? Pero por otro lado tiene otro mensaje que tiene que ver con la comunicación sensible, ¿vale? Y yo creo que a muchos de nosotros, ¿no es cierto?, se nos hace difícil ese tema. Se lo hace difícil, por un lado, muchas veces expresar la palabra, y otras veces también, ¿no es cierto?, esa sensibilidad, porque nosotros somos un poco más duros, por decirlo de una forma. Ya, así que antes de entrar al estudio, obviamente sí, también vamos a orar, ¿no es cierto?, como siempre, para que el Señor tome el control de todo. Así que lo invito a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Le agradezco por cada uno de mis hermanos que ha podido estar acá, Señor. Por aquellos que quizás no han podido estar, también le pido que usted esté con cada uno de ellos, donde quiera que esté, Señor. Le pido que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento para poder recibir su palabra, Señor. También oramos nuevamente por Tomasito, por Jonathan, ya que hoy día también él no pudo asistir acá, ¿no es cierto? Y le pido que usted pueda poner la tranquilidad en los corazones de sus padres, de su familia en general, Señor. Y tal como oraban mis hermanos, Señor, le pedimos que usted tome el control, que usted pueda poner su mano sobre él y pueda, ¿no es cierto?, ir sanando los problemas que él pueda tener. Gracias le damos por todo lo que usted nos da día a día. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias porque usted es un Dios amoroso, bueno, con cada uno de nosotros, Señor. Y le damos la honra y la gloria, Señor. Todo en el nombre de su Hijo amado, Señor. Amén. Bueno, para entrar ya derecho, ¿no es cierto?, en el tema, yo le decía que muchas veces es complicado porque claramente nosotros tenemos diferencias claras cuando nosotros hablamos con una persona. Eso es algo que siempre va a ocurrir, del tema que se hable. ¿Ya? Vamos a tener posturas distintas y muchas veces se generan rencillas y se generan fricciones por este tema, ¿no es cierto? E incluso muchas veces podemos llegar a explotar. Y cuando nosotros queremos dar la palabra, a veces es peor porque hay mucha gente que no tiene interés de recibir la palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a esas personas? ¿Cómo tener esa sensibilidad en un momento determinado para poder, ¿no es cierto?, acercarnos y conversar de la palabra? En el caso del libro, ¿no es cierto?, acá la historia de este capítulo habla derechamente de un conflicto y una confrontación que se produjo. Ya, acá había un hombre que él por varios años perteneció a una empresa, una de las más grandes empresas, dice ahí, ¿no es cierto?, de temas de ahorro y créditos. ¿Y qué ocurría? Que muchas veces a él lo acusaban de que él tenía como preferencias. Hacían preferencias, ¿no es cierto?, y apoyaba a personas de un nivel o un estatus distinto. Y las personas que tenían menos recursos se sentían pasados a llevar. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a ir a su casa, van con pancartas, van con una postura muy, muy, muy compleja de toda la situación que estaba pasando. Y uno, a pesar de que fueron a su hogar, uno podría decir, bueno, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si primero lo están acusando de algo que sabemos que no estamos haciendo? Y resulta que él habla en este libro, ¿no es cierto?, que él empieza a conversar con ellos. De hecho, lo invita a su casa a tomarse un café. Y entre él, ¿no es cierto?, ponía su argumento para explicar que la acusación que hacían no era correcta. Él en un momento determinado empieza a hablar de la palabra de Dios. Empieza a hacer un estudio ahí mismo. Entonces,
Eso demuestra, ¿no es cierto?, la importancia que tenemos que tener todos nosotros como hombres, de poder hablar la palabra, pero tener esa sensibilidad que el Señor demanda. Muchas veces nosotros pensamos que los pasajes de la Biblia no son para otras personas. Por ejemplo, en este capítulo que habla, ¿no es cierto?, que está en Timoteo, en 1 Timoteo 3, si se van a ese capítulo, están hablando, ¿no es cierto?, de ancianos, del obispo, las condiciones que tiene que tener. Entonces uno podría pensar, bueno, pero yo no soy anciano, tampoco soy obispo, no soy pastor, o sea, no soy ni lo uno ni lo otro. Y siempre pensamos que la palabra es para otra persona. Es lo mismo cuando a veces estamos en los estudios, yo creo que es algo que quizás más de alguna vez les puede haber pasado, que está escuchando la palabra y dice, oh, mira, podría estar tal persona. Y resulta que Dios te está hablando a ti también. Entonces vivir preocupado de lo que le puede estar hablando a otra persona, en vez de preocuparse de cuál es el alimento que yo estoy recibiendo en mi vida. Y debemos pensar, ¿no es cierto?, que es un requisito no solamente para los ancianos el poder dar la palabra. Al contrario, la palabra siempre dice que Él nos va capacitando. Y esa capacitación es para eso, es para poder comunicar la palabra. Y cuando habla de anciano tampoco habla de un tema de edad. Acá no pasa por un tema de edad, ¿no es cierto? Es una madurez espiritual que nosotros debemos alcanzar. Y ese es el deseo de Dios. Pero también es un desafío de nosotros. Porque Dios no te va a obligar a leer la Biblia, Dios no te va a obligar a tener tu momento de intimidad con Él, Dios no te va a obligar a orar. Esa es una decisión de cada uno. Dios ni siquiera, ¿no es cierto?, nos obliga a seguirle. Eso es una decisión personal. Y como le decía, dentro de este pasaje dice el varón tiene que ser apto para enseñar. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros por ser apto para enseñar? ¿Alguien me podría dar alguna cualidad de ser apto? Que tenga conocimiento, ¿no es cierto? Que sea preparado, que sea inteligente, que sea capaz. Es decir, ser aptos para enseñar es ser capacitados, competentes y calificados. Ahora, si se dan cuenta, cuando vemos este capítulo, a pesar de que habla de habilidades, ¿ya?, él dice algo muy, muy, muy importante, que dice, no son solamente habilidades, sino que son cualidades. Mire lo que dice 1 Timoteo 4, 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serán buenos ministros de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Luego, en 1 Timoteo 6, 3, dice, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que se ciñe a la verdad de la religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercado entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto es de lo que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Y si se dan cuenta, aquí Pablo está enfatizando no solo en el acto de enseñar, sino de qué es lo que vamos a enseñar. O sea, de una sana doctrina. ¿Y cómo podemos saber nosotros si estamos en una sana doctrina? Leyendo la palabra. Va a ser el Espíritu Santo el que nos va a dar entendimiento, ¿no es cierto? Si vamos a un lugar y estamos escuchando y de repente, no, esto no es lo que dice la palabra. Y hay casos por montones, y acá muchas veces lo hemos hablado, lo hemos conversado, se ha dicho en los estudios generales. El diezmo, por ejemplo, es algo que está bíblicamente, ¿no es cierto?,
pero vemos muchas veces que la iglesia lo ocupan y los pastores lo ocupan para beneficios de ellos. ¿Cómo se enriquecen? Entonces eso no es bíblico. ¿Cómo le ponen un peso a las personas? Ahora, si bien nosotros quizás no somos pastores, ¿no es cierto? No somos alguien que está, ¿no es cierto?, al frente todos los domingos o todos los días que puede haber el culto, ¿no es cierto? Nosotros debemos entender que sí somos y debemos ser hombres que enseñan la palabra. ¿Dónde? En su hogar. A sus esposas, a sus hijos. Entonces, no es algo que sea solamente destinado este capítulo a un pastor. Nosotros igual tenemos que tener esa capacidad para educar a nuestros hijos, para estar ahí como hombres que Dios nos demanda. Por lo tanto, aquí puse y destaqué algo, dice, debemos dar por hecho que es un deber que seamos aptos para la enseñanza. Es un deber. Y como les decía, por otro lado, ¿no es cierto?, este capítulo habla, eso sí, de cómo debemos comunicarnos. Y nosotros tenemos un manual de vida que nos sirve para todo. Y ese manual está vigente, ese manual es actual, no pasa de moda, y es la Biblia. Ahí nos enseña todo, cómo debemos ser como hijos, cómo debemos ser como esposos, cómo debemos comportarnos en ciertas situaciones. En el retiro pudimos ver, ¿no es cierto?, cómo la palabra nos prepara para la tentación del enemigo. Entonces, ese manual que nosotros tenemos no nos sirve que esté cerrado. No nos sirve solamente el día domingo venir, sentarnos, escuchar, si yo en mi intimidad diariamente no lo estoy haciendo. Porque créanme que el Señor habla mucho más en la intimidad. Es importante, ¿no es cierto?, asistir, congregarse, porque podemos aprender de la palabra. Porque hay un pastor que Dios está guiando para entregar la palabra. Pero también es un deber de nosotros prepararnos en la intimidad para poder, cuando Dios ponga la oportunidad, poder expresar la palabra. Entonces ahora vamos derecho también a lo que es 2 Timoteo 2. Miren lo que dice el versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Aquí está, ¿no es cierto?, subrayado, yo lo puse, aptos para enseñar, sufridos. Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Acá Pablo, ¿no es cierto?, escribe a Timoteo, y Timoteo era un discípulo de él, ¿no es cierto? Pablo era su mentor, era su maestro. Sin embargo, si nos podemos fijar, dice, desechen. Y creo que todos entendemos lo que significa desechar algo. Es sacarlo, botarlo. Y nosotros muchas veces cuando estamos con personas tenemos esa capacidad de desechar cuando estamos entrando o cuando quizás empezamos a caer en una conversación necia, o tratamos de ser obtusos y le damos, y le damos, y le damos. Entonces, ¿qué hay que hacer con una persona cuando estamos entregando la palabra y esa persona es necia? ¿Qué debemos hacer? Mira lo que dice Proverbios 26:4, dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Eso es ser sabio. Y esto nos puede ocurrir mucho, ¿no es cierto?, cuando entramos en alguna conversación.
No solamente de poder entregar la palabra. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Pero muchas veces también caemos en este tipo de cosas con otros temas. ¿Y qué pasa? Que entramos en esa polémica, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer con estas personas? Ok, nosotros le entregamos la palabra. Si ellos no quieren recibirla por su dureza de su corazón, nosotros, ok, ahí está. Y orar por ellos. Y esto nos ocurre muchas veces, sobre todo con nuestra familia. Porque no tenemos toda nuestra familia, no toda la familia es cristiana. Y hay momentos que nos juntamos como familia, ¿no es cierto? Y se puede dar la oportunidad a lo mejor de que salga un tema, ¿no es cierto?, puntual de la Biblia, a lo mejor uno quiere darle un consejo en la palabra, y a veces vemos que está esa confrontación. Pero nosotros con sabiduría colocamos esa semilla y de ahí oramos por ello. ¿Para qué? Para que sea Dios quien lo ilumine. Es Dios el que le va a abrir el entendimiento. Lo mismo que pasa con nuestras esposas. Muchas veces tenemos conflictos. Yo no voy a cambiar a mi esposa. Yo debo aceptar a mi esposa como es. Porque al final de cuentas yo no quiero una persona con mis ideales. Yo no me casé buscando eso. Pero sí le tengo en un momento que entregar algo, lo voy a hacer con amor, con esta disposición que Él nos está diciendo, ser mansos en ese sentido, ¿no es cierto? Ser amables, como dice. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos entender que es Dios el que hace la obra. Nosotros plantamos la semilla y Dios el que la hace crecer. Ahora, también debemos entender que es una decisión personal. Hay gente que no va a querer recibir la palabra y están endurecidos y endurecidos y endurecidos. El otro día Heriberto, ¿no es cierto?, acá adelante decía, hay personas que ya están en su lecho y no pueden ni hablar, pero dice, pero desechar las cuestiones necias, caminar limpio, también significa mantener alejado de las discusiones y disputas interminables. Estos intereses solamente distraen y pueden limitar lo mucho que Dios nos puede usar. Por otro lado, nosotros tenemos que estar convencidos de esto. Si nosotros en nuestro caminar no estamos convencidos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, difícilmente podemos reflejarlo a otro. Yo no le puedo decir a una persona, no, mira, ten tranquilidad, Dios está contigo. Si yo en mi vida no lo demuestro, si yo a la primera salgo corriendo porque estoy pasando un problema, me quedé sin trabajo y me vuelvo loco. No, vamos a los pies de Cristo. Él nos proveerá. Y si en algún momento determinado estamos pasando más tiempo, bueno, algo también Dios nos quiere hablar. Quizás nos está diciendo, hey, confía en mí, no en ti, no en tu fuerza. Tú haces tu labor, tienes que salir, listo, deja tu currículum, sí, pero ora. Ante todo, ora. Pero nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Dios es el final. Tratamos de hacerlo todo con nuestra fuerza. Y cuando ya no podemos y estamos súper abatidos, ahí recién, ay Señor, en vez de hacerlo todo lo contrario. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Muchas veces nosotros podemos ver gente que tiene un ego muy alto y están ensimismados en ellos mismos. Difícilmente podemos decir que esas personas tienen a Dios en su corazón, porque Dios te dice todo lo contrario. Él, siendo Dios, se despojó de su gloria y vino acá. Por lo tanto, la marca de un siervo del Señor está dada por ser amable para con todos. Nosotros debemos demostrar el amor hacia nuestros hermanos. Y acá Pablo, también lo tengo acá escrito, dice, describir la amabilidad
debe ser incluso con aquellos que no la merecen. Y dice, y aunque al principio haya una aparente esperanza de progreso, ¿no es cierto? Aún el desafío debe ser aceptado. ¿Aceptado por quién? Por las personas a las cuales nosotros le estamos entregando la palabra. Pero nosotros no podemos caer en contienda. En algunos de los estudios que estuvimos haciendo, ¿no es cierto?, con un pastor americano, justamente vimos un poco todo lo que era las doctrinas que hay. Entonces él muchas veces nos ponía en esa situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú te encuentras con un testigo de Jehová? ¿Vas a caer en una discusión de las diferencias que tienen ellos? No, tú con la palabra te vas a dar las armas para poder decir, mira, esto dice la palabra. Y de verdad, porque a mí me pasó, siempre pasan en la casa, cuando tú te ven que eres preparado, ellos solo ¿sabes qué? No, ya está bien, mucha bendición, y se van. No tengo que entrar en una contienda, no, es que tú estás mal, que mira lo que tú dices no es correcto. No. Pero sí, también ser aptos para defender la fe. Por lo tanto, ¿no es cierto? Acá dice no ser contencioso. Por lo tanto, no era el deber, ¿no es cierto?, de un pastor o de nosotros mismos, ¿no es cierto?, meterse en pelear ni buscar conflictos. Eso no es así, eso no debe pasar. ¿Ya? Si alguno de nosotros en algún momento está cayendo en eso, tenemos que replantearnos, meditar y ver qué está pasando, porque la palabra se enseña con amor. Ahora, lo que pasa es que la palabra es la verdad, y a la gente del mundo la verdad no les va a gustar. Y ahí es donde a nosotros nos tratan de retrógrados, ¿no es cierto?, de personas que vivimos poco menos hace 40 años. Oye, abre tu mente, acepta, oye, si una persona, el amor es el amor. No, si un niño, yo no quiero, yo me tengo que cuidar mi cuerpo, entonces yo puedo abortar. Pero si nosotros estamos aptos para enseñar, van a traer conflictos. Nos va a traer conflictos, porque yo no puedo, ¿no es cierto?, por caerle bien a alguien, sacar la palabra de contexto. La palabra se tiene que dar como se enseña y como está la palabra. Y si Dios dice esto es así, tal como muchas veces también, ¿no es cierto, Heriberto? ¿A quién le vas a hacer caso? Si eso es blanco, no. No, es que en medio, no es blanco. Él siempre pone el ejemplo, ¿no es cierto?, de Pedro, echa la red. No, oye, echa la red. Hagámosle caso a la palabra. Capacitémonos con la palabra. Dice también que debe ser sufrido. Y acá no se trata de que uno esté como, no. Se trata en el sentido de que a veces toma tiempo. Toma tiempo. Y uno lo puede ver, uno a veces mismo por los hijos, sabiendo que a veces no están en la palabra, uno ora, le enseña, por aquí da una oportunidad de repente a una semillita, otra semillita. Y a veces pasa un tiempo muy largo hasta que Dios tiene un trato personal con ellos. Y como lo tuvo con cada uno de nosotros. Yo cuando hacía este estudio, yo me di cuenta de algo, decía, es verdad. O sea, ¿cuánto tiempo a veces perdemos nosotros en un caminar sin Dios? Y las consecuencias que trae. Todos saben, yo tengo una hija de 24 años y ella no está en la palabra. Y eso fue una responsabilidad mía, de no estar preparado en su tiempo para poderle enseñar la palabra. Ella tiene muy buenos valores, no es una mala niña, es educada, es responsable, pero yo en mi interior sé que eso no sirve. Como dicen y como han dicho mucho, el infierno está lleno de personas buenas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y sensibles para dar la palabra. Hay mucha gente que necesita la palabra. Nosotros no podemos vivir encerrados en nosotros, tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos. También me acordaba de nuestro pastor, cuando él habla y siempre ponía, ¿no es cierto?, el ejemplo de su mamá. Y es verdad, pues, ella donde iba, a veces, claro, hay personas que tienen más facilidad, eso es entendible.
Hay personas que de verdad, que de una así como que, ay, y se largan. Y a quien fuera, ¿sí? Alguien pasaba por la calle, ya. A lo mejor nosotros no vamos a ser así, pero sí tenemos que estar preparados para cuando Dios abra la puerta y compartir la palabra. Es nuestro deber es llevar la palabra al mundo. ¿Para qué? Para que otras personas vayan a arrepentimiento y salvación. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, tener esa amabilidad, esa paciencia, ¿no es cierto? Y no confrontar. No hay una necesidad de confrontar estas situaciones, sino que debemos hacerlo con mansedumbre. Entonces, claramente en este versículo Dios, ¿no es cierto?, le deja claro cómo tienen que corregir a las personas que quizás no están en la palabra. Con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿Y para qué? ¿Para qué dice? Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Entonces aquí es donde lo vemos claramente. Nosotros entregamos, ¿no es cierto?, la palabra, pero será el trato que Dios tiene con esa persona y va a ser Dios el que le conceda el arrepentimiento. Y ellos necesitan arrepentirse, necesitan, ¿no es cierto?, acercarse a Dios. Por lo mismo también nosotros en nuestra reunión de oración tenemos personas, ¿no es cierto?, por conversión. Y oramos por ellos. Oramos por ellos. Y los que podemos tener la oportunidad de estar más cerca de alguna de esas personas, entregarle la palabra en amor, con mansedumbre. Y si vemos que en un momento determinado se ponen un poco, ya tranquilo, ahí. Ser, ¿no es cierto?, no necios, no caer en discusión. Y después, ¿qué hacemos? Nuevamente orar. Y lo más lindo de esto es que cuando nosotros ponemos, ¿no es cierto?, en disposición de que Dios haga la obra y nosotros hacemos nuestra parte porque somos llamados por el Señor para ser siervos de Él y llevar la palabra, pero cuando una persona se acerca, se arrepiente y tiene ese encuentro, es muy gozoso. Así como también es triste cuando hemos visto cristianos, ¿no es cierto?, que caen y se alejan. Pero es muy gozoso cuando nosotros vemos cómo la obra de Dios empieza a estar en su vida, a estar en esa vida de esa persona. Y dicen que ¿por qué? Es para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Nosotros debemos entender que las personas del mundo están, ¿no es cierto?, bajo la influencia de Satanás. Y Satanás no quiere que ellos se acerquen a Dios. No quieren que ellos conozcan la palabra, porque van a conocer la verdad. El Espíritu Santo y Dios les va a sacar el velo de sus ojos. Por eso muchas veces nosotros también, en varios estudios, también sobre todo en el estudio de hombre que tuvimos, ahí fue claro, o sea, Satanás al mundo los deja tranquilos, lo tiene ahí, ya lo tiene en su poder, lo tiene manejo. Somos a nosotros los que empieza Satanás a tratar de sacarnos de esa relación que tenemos con el Señor. A nosotros nos ataca. Por eso que muchas veces podemos decir, oye, esta persona no es ni cristiana y le va súper bien. En cambio uno de repente, chuta, enfermedades, problemas. Pero debemos entender que Satanás ya tiene cautivo a estas personas. Y por lo mismo nosotros con mansedumbre, con esa devoción que Dios nos demanda, debemos compartir la palabra, pero no cayendo en contienda. Dios está listo para liberarlos. Es una decisión que en un momento tienen que tomar ellos. Dios está ahí esperando y nosotros, nuestro deber es acercar a las personas a Dios. Dice, para ser un siervo del Señor es un instrumento que honra para Él, no para nosotros. Por lo tanto debemos estar vacíos, limpios y disponibles. ¿Vacío en qué sentido? Vacío de nuestra personalidad y llenos del Señor.
limpios, tratar de caminar en integridad. Y disponible, porque si no estamos disponibles tampoco el Señor nos puede ocupar. Y muchas veces nosotros, como les digo, somos reacios a servir al Señor. Entonces nos perdemos de esa bendición que Él nos da y nos hace partícipes. Si el Señor va a hacer la obra con o sin nosotros, Él la va a hacer igual. Entonces, nosotros deberíamos sentirnos contentos de que Él nos hace partícipe de eso. Por lo tanto, aquí también lo tengo sobre, dice, si nos negamos a vaciarnos, a limpiarnos y a hacernos disponibles para el Señor, nos encontraremos cautivos del diablo. Esto es un sentido u otro. Heriberto también lo dijo el domingo. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No hay un camino medio. Y si yo estoy con Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. Eso no los va a hacer personas perfectas, vamos a seguir siendo pecadores, pero es muy distinto a vivir en el pecado a que en algún momento nos podamos equivocar. Porque las personas que viven en el pecado ni siquiera tienen remordimiento. Ni siquiera eso. O sea, es un tema de que ellos ya están ahí en toda su salsa, como dicen. En cambio nosotros no, nosotros nos podemos equivocar, pero también el Espíritu Santo al tiro, hey, ¿y qué hacemos? Vamos en oración a pedir perdón. Si nosotros somos humanos y nos vamos a equivocar. Ahora, ¿cómo puedo entregar también yo la palabra si yo no la conozco? ¿Qué voy a entregar entonces? Dios te ama. Ah, qué bonito. ¿Y por qué Dios te ama? Porque Dios te ama. En cambio, si nosotros nos preparamos, podemos exponer la palabra, mostrar el sacrificio que hizo Dios en la cruz por nosotros, mostrar su vida, y eso va a ser el cambio en las personas. Pero debemos prepararnos, debemos capacitarnos, debemos estar en ese constante aprendizaje. Debemos tener ese deseo como lo tenía David, de estar en su palabra. Su deleite era su palabra. Su deleite era estar en presencia del Señor. Él decía que no había nada mejor que estar en esa situación. Y por eso es que nosotros también, ¿no es cierto?, anhelamos que el Señor venga. De verdad, debemos estar en esa actitud de anhelar que el Señor venga por su iglesia, por nosotros. Y nosotros debemos estar preparados y a cuenta con Él. Porque yo creo que ese día va a ser maravilloso. Como muchas veces también hablo con algunos acá que tenemos problemas de salud. No importa, este mismo cuerpo, pero sin dolores. Este mismo cuerpo, pero que no me interesa ni ser rubio, ni ojito. No. Pero no. Y va a ser glorioso. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Lo que nosotros aprendemos de Dios. ¿Y cómo aprendemos? Nuevamente, ¿no es cierto?, estando en la palabra. Ese es nuestro, digamos, punto de referencia. Nosotros no podemos dar una opinión de la palabra mía. No, yo tengo que hablar lo que dice la palabra. Yo no puedo interpretar mi interpretación, no. Porque si yo interpreto a mi manera, lo más probable es que yo me esté equivocando y esté sacando muchas cosas de contexto de lo que realmente. Yo puedo estudiar, ¿no es cierto?, la palabra, en oración, pedir que Dios me dé el entendimiento, que Dios me hable a mi vida, pero yo tengo que entregar la palabra limpia, una sana doctrina. No ponerle ni sacarle. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, debemos estar preparados para enseñar la palabra, debemos ser aptos. Y ya vimos, ¿no es cierto?, un poco lo que significaba estar apto. Porque si no, el título diría enseñar la palabra. No, pero debemos ser aptos para entregar la palabra. ¿Para qué? Para que sea una sana doctrina. Estamos nosotros
en nuestra casa teniendo un tiempo de estudio con nuestra familia? ¿Lo estamos haciendo? ¿Me estoy yo, poniendo un ejemplo, en la mañana tomando mi tiempo para estar en oración, para estar en la lectura, para quizás después a la hora del almuerzo poder compartir después del almuerzo, ¿no es cierto?, un versículo? Y instruir a mis hijos, a mi esposa. Saliendo a la calle, estamos preparados para que si en un momento una persona, y que Dios puede abrir puertas, se acerque y saber que está pasando un mal momento, y tú ahí tener esa oportunidad de enseñar, de acercar a esa persona. Entonces debemos ser aptos, debemos prepararnos. Y es algo que Dios demanda. Nosotros debemos compartir la palabra. La última canción decía: meditaré en tu palabra de día y noche. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces seré como un árbol plantado, porque Dios me va a hacer crecer. No es por mi capacidad, no es por mi inteligencia. No, el Señor me va a ocupar. Pero debo estar ahí meditando en su palabra. La anterior que decía: tu palabra es suficiente para mí, como norma de conducta. Otra parte de la estrofa: y lumbrera mi camino también es. Eso es la palabra. Eso es lo que nosotros debemos comunicar a las personas. Pero debemos estar preparados y creer y vivir eso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos nosotros. Es estar nosotros en comunión con el Señor. Eso era lo que tenía que compartirles de este estudio. Y de verdad que es algo que a mí me llegó mucho, porque yo soy súper hosco para decir las cosas. Si bien Dios me ha seguido moldeando, todavía debo ponerme en disposición de Él. Porque muchas veces, es verdad, uno a veces cae en contienda o cae en discusiones vanas que no tienen sentido. Entonces, nos invito siempre, ¿no es cierto?, a estar preparados, a capacitarse, a pasar tiempo. Como hombres, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Somos la cabeza de nuestra familia. Y si la cabeza anda mal, para abajo va a andar todo mal. Así que lo invito a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su palabra, Señor. Gracias porque podemos ir en todo momento a usted, Señor. Podemos ir a sus pies, Señor, cuando estamos afligidos, cuando estamos entristecidos, Señor. Y usted nos anima, Señor. Usted nos fortalece, Señor. Pero también nosotros tenemos que ser responsables, Padre, con lo que usted quiere de nosotros. Que seamos esos vasos de honra para usted, Señor. Que podemos llegar a otra gente, para que esa gente también sepa la verdad, Señor, y pueda arrepentirse. Y como dice su palabra, Señor, haya fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y se vuelva a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, como hombres de hogares, Señor, a ser buenos esposos, buenos padres, a pasar tiempo en su palabra, Señor, a pasar tiempo en meditar su palabra, Señor, para que podamos ser aptos para la enseñanza. Y cuando usted abra una puerta, nosotros podamos entregar la palabra limpia, Señor. Le pido su bendición por cada uno de los hombres que está acá, Señor, por aquellos que quizás no pudieron estar, Señor.
Ayúdale a cada uno de ellos, al igual que a mi Padre, a ser hombres aptos para la enseñanza. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Amén.